importante. Como la doctora Malvis ya había comentado en su plática, y esta es una excelente demostración de la cantidad y de las opciones que Pineda tiene en sus productos, que no solamente son de muy buena calidad, sino también tienen una excelente biocompatibilidad. Ella habló de los aspectos inmunes y cómo podemos reforzar la parte inmunológica utilizando los productos, y a mí me va a tocar un poco hablar de los metabólicos y hablar cuál es el efecto que tienen algunas combinaciones en realmente hacer que el paciente se sienta, y no nada más se vea bien, sino se sienta bien, hacerle este switch metabólico que yo mucho hablo en mis pláticas y que es importante para el paciente. La doctora Malvis también comentó cómo están divididos los aminoácidos. Yo creí pertinente poner un par de sus slides para explicar que los aminoácidos están clasificados en 3, los esenciales, que deben de ser ingeridos a través de la dieta, están marcados con flechas, todos aquellos de los cuales yo les voy a hablar el día de hoy, de los no esenciales, los cuales el cuerpo sí los puede producir, y en este caso, bueno, hablaremos un poco de la alanina, y los condicionales que son aquellos que deben de ser ingeridos en condiciones especiales. Y vamos a platicar un poquito cómo la combinación de estos pueden tener un elevado impacto en el metabolismo de la persona y del paciente. También explicamos que las funciones de los aminoácidos pues van a ser los responsables del transporte y almacenamiento de múltiples sustancias y nutrientes, que son muy importantes para complementar estos procesos metabólicos. También van a influir en funciones de órganos, glándulas, tendones y de arterias. Van a ser esenciales para la promoción de curación de heridas y reparación de tejidos. Y este último, que es importante, elimina los impactos negativos que se asocian a trastornos metabólicos de todo tipo. Cierto, los aminoácidos, al ser suplementados en la manera correcta y en el tiempo adecuado, pues nos van a ayudar a conllevar y a controlar algunos de estos trastornos metabólicos. Y se van a sorprender cómo algunos de estos trastornos, con pocas dosis o con un esquema muy bien organizado y muy bien pensado, podemos lograr este control a este tipo de trastornos metabólicos. ¿De qué les voy a platicar hoy? De dos protocolos que son muy interesantes. Uno que es el efecto detox, que es la combinación de Timox, timomodulina, el aminoácido complex y L-teanina. Vamos a hablar de cómo se prepara, cómo se administra y qué impacto tiene. Les voy a dar algunos ejemplos clínicos. ¿Y por qué esta combinación? Bueno, la L-teanina, pues obviamente sabemos que es un aminoácido que prevalece en el té verde, y que si nosotros lo diéramos por vía oral, se iría a intestino delgado, se hidrolizaría en glutamato y etilamina, y entonces se iría al proceso hepático para su metabolismo. Hay algunos reportes que sugieren que la tiamina desdobla sus aminoácidos y libera ácido glutámico al sistema nervioso, lo cual pues ya empieza a hablar de este suplemento que nosotros necesitamos para algunos procesos centrales. Y debido a esta estructura que tiene, bueno, y a su parecido al glutamato, es un neurotransmisor que también nos va a permitir participar en algunos de estos procesos que queremos. Y también participa en la hidrólisis enzimática de tiamina a ácido glutámico, que va a conllevar, se va a llevar a cabo en el riñón gracias a la glutaminasa, que también nos permite desdoblar algunos de estos precursores. La L-teanina nos ayuda a reducir medidas, a moldear el cuerpo. Por supuesto que nos lleva a la fase lipolítica, nos va a ayudar a la nutrición de la piel y va a hacer que esa piel cansada no se vea tan cansada. Nos va a ayudar a equilibrar las grasas, a moderar la distribución del agua y a aliviar la retención de líquidos en algunos de los órganos, sobre todo en la piel. Consigue los resultados al administrar este producto en la forma en que ustedes ya conocen y manejan de una manera muy, muy práctica. Si nosotros le asociamos a la L-teanina, el aminoácido complex,
que van a ser una serie de aminoácidos que nos van a ayudar a formar péptidos y proteínas. Bueno, pues ya lo platicamos, son moléculas orgánicas multifuncionales que son la base de la estructura de proteínas, y esto nos va a ayudar a la formación de tejidos específicos. Van a constituir la base de la piel, de tejidos, de órganos y de procesos biológicos. Y hoy también sabemos, y está muy bien estudiado, que forman proteínas, nos ayudan a hacer crecer tejidos, a desdoblar alimentos, a promover procesos anabólicos musculares y a reparar tejidos y mantener la homeostasis, el equilibrio que todas las funciones celulares y tisulares deben de tener. Y finalmente, dentro de esta combinación de detox tenemos al Timox, que es la timomodulina. La doctora Malvis también lo comentó en su sección al hablar del sistema inmune y cómo se veía favorablemente afectado por este tipo de sustancias. La timomodulina es un polipéptido hormonal obtenido del lisado del ácido del timo del becerro. El 25% de polipéptidos van a tener una estructura molecular menor a los 10.000 Daltons. Va a actuar sobre linfocitos T y los natural killers, que son denominados NK, modula su proliferación y diferenciación en células progenitoras y también en médula ósea, y por la manera en cómo está hecho y por la manera en cómo está sintetizado, carece de toxicidad, lo cual permite su uso de una manera muy, muy amigable. Hoy por hoy, la timomodulina es una alternativa terapéutica en condiciones en donde la persona padece equilibrio inmunológico y que a veces se manifiesta por estados de hipersensibilidad o de inmunodeficiencia, neoplasias, o cuando queremos eliminar los radicales libres existe fotodaño, y también como adyuvante a otros productos. Y es aquí donde entra la magia de utilizar esta combinación de timomodulina, L-teanina y aminoácido complex, porque vamos a coadyuvar a que esta combinación junto con otros tratamientos sean sumamente efectivos. Y ponemos ejemplo a las palabras. Estos son los resultados de 2 pacientes a las cuales les apliqué L-carnitina y Tirox, y paralelamente les puse una ampolleta de cada uno de estos, aminoácido, timox y teanina, durante 8 semanas. Y ustedes notarán que en esta femenina de 29 años, entre la semana 1 y la semana 8, disminuyó 14 centímetros de cintura y 11 centímetros de cadera. Esta segunda paciente, femenina de 58 años, redujo 10 centímetros de cintura en el mismo periodo y 12 centímetros menos en cadera. ¿Cuál fue la magia? La magia fue poder generar un cambio metabólico al darle el detox previo al tratamiento lipolítico, generar este movimiento de líquidos y este proceso de rompimiento de grasa, y generar precursores a nivel central para poder generar esta pérdida de grasa, esta disminución de peso y esta mejora metabólica, lo cual pues evidentemente se va manifestando al paso de las semanas con resultados que son medibles y que son muy claros para poder medir si lo que estamos haciendo es correcto metabólicamente o no. Estas aplicaciones fueron paralelas. Yo empecé con el detox, y a la semana di detox con lipolíticos, detox con lipolíticos, detox con lipolíticos, en la misma sesión, lo cual me permitió acelerar este proceso de una manera muy interesante en estas 2 pacientes. Y después nos vamos al concepto que maneja Pineda como los metabólicos propiamente dichos, que es 5-HTP y Tirox. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es Tirox. Es un derivado metabólico de la tiroxina sin sus efectos totales, porque este es un precursor, no es la hormona tiroidea. Es un aminoácido que se asimila naturalmente por el cuerpo y, como ya mencioné, es el precursor de la hormona tiroxina, la cual va a ser fundamental para poder mantener el metabolismo activo y elevado. El concepto no me gusta mucho, pero bueno, vamos a tomarlo con la consideración del caso.
un metabolismo que nos permita quemar grasa y poder llevar al paciente a ese estado natural. La tiroxina es un precursor de diferentes hormonas. Ayuda a la formación y al equilibrio de noradrenalina, de dopamina, de adrenalina, de obviamente las hormonas tiroideas, y va a ser esencial en la quema y en el proceso, en la esfera lipolítica, para poder adelgazar de manera natural y sin los efectos secundarios que la misma hormona tiroidea puede llegar a tener bajo estas condiciones. Hoy se ha hablado mucho de su acción predominantemente local en la esfera lipídica, lo cual es correcto. Combinado con algunos otros productos vamos a lograr este efecto dramático y muy positivo. Y debido a este efecto, bueno, la molécula va a tender a mantener secuestrado dentro del vestíbulo adipositario estas moléculas de grasa que se están rompiendo, ejerciendo una acción que va a ser mantenida por varios días, lo cual eso es lo que nos permite poder lograr esta disminución del tamaño del adipocito y de la grasa que está almacenada. Hoy es considerado como un elemento importante para eliminar adiposidades localizadas, así como las rebeldes. Ya mencionamos que se puede asociar con otros productos lipolíticos. No tiene complicaciones, realmente es un producto sumamente noble de utilizar. Y gente con poca experiencia puede iniciarse con el uso de este producto de manera 100% segura. La realidad es que el doctor Izquierdo, que fue el que me empujó a este brutal mundo de la estética, me hablaba mucho del Tirox como un elemento muy, muy seguro, y creo que fue una de las primeras aprendizajes que obtuve de él al poderlo utilizar sin miedo y con una libertad y tranquilidad sumamente buena. Por cierto, Milalín, te mando muchos saludos. También el Tirox desempeña un papel crucial en la producción de otros aminoácidos que van a mantener a nivel central las funciones del cerebro, y por lo tanto el impacto que esto va a tener en el nivel de atención, en la energía mental y en el rendimiento, aunque no está totalmente catalogado y hay algunas publicaciones por ahí, sí logra unos cambios muy interesantes en estos y frecuencias. Pero los quiero llevar a esto. ¿Cuáles son hoy los datos duros con el uso de modificadores metabólicos? ¿Qué hay en la historia detrás de 5-HTP y hoy? ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a ver lo más técnico. Ahorita vimos la parte, digamos, que nos regala Pineda, que está muy bien sustentada, pero esto es algo que ya está sacado un poco más de data clínica y de estudios muy bien publicados. El 5-hidroxitriptofano o 5-HTP, ya lo mencionamos, es un precursor directo de la serotonina. Y se produce en el organismo a partir del triptofano, del L-levotriptofano, que nosotros lo podemos adquirir en la dieta. 5-HTP no está en cantidades significativas en la dieta. Lo tenemos que complementar, tenemos que buscar al triptofano, porque si no lo tenemos va a ser insuficiente. Vamos a tener carencia de, y obviamente pues necesitamos alimentos ricos en triptofano, y se ha visto que el consumo de estos alimentos no incrementa realmente sus niveles. Nos ayuda, pero no los incrementa importantemente. Y obviamente pues todo esto ha orientado el interés a que si nosotros incrementamos los niveles cerebrales de serotonina en ciertas condiciones, y hoy sabemos que esta serotonina tiene una función vital para el procesamiento normal de la conducción nerviosa y del procesamiento cerebral en estados de atención, en emociones y en otras situaciones que manejamos día a día. Bueno, pues nos daremos cuenta que la serotonina va a intervenir en procesos naturalmente procesables o fisiológicos, como el estado de ánimo, las ganas de comer o el exceso de comer, el control del dolor y el sueño, entre otras. Esta es la fórmula del 5-hidroxitriptofano, y aquí vemos el radical hidroxi con sus radicales amino, en donde le da esta estructura química sumamente parecida a la serotonina y que le va a ayudar a poder complementar su función. ¿Cómo funciona el 5-HTP? ¿Y cuál sería su metabolismo?
lo vamos a explicar en el texto y ahorita nos vamos a la imagen que les puse del lado derecho. La serotonina es 5-hidroxitriptamina. Fíjense cómo tiene una similitud molecular a lo que es el L-triptofano, que es 5-hidroxitriptofano. Este es 5-hidroxitriptamina. Este es el neurotransmisor monoamina que se produce endógenamente a partir de triptofano y es el que regula el sistema nervioso central en muchas de sus funciones. Tiene implicaciones importantes, como ya mencionamos, en qué cantidad de sueño, para más o para menos tenemos, en qué tan deprimidos o no estamos, qué tan ansiosos, qué tan agresivos, qué tanta hambre tengo, en la temperatura corporal, en mi conducta sexual y en la sensación de dolor. Fíjense la importancia de todos estos aspectos que tenemos y que procesamos diariamente y que no los relacionamos con otras cosas. Cuando nosotros estamos en un estado de enfermedad, todo esto se altera, dormimos menos, estamos deprimidos, estamos ansiosos, estamos agresivos, nos puede dar o se nos puede quitar el hambre, nuestra conducta sexual se trastorna completamente y somos más sensibles al dolor. Si nosotros mejoramos los niveles de serotonina, muy probablemente vamos a poder equilibrar y llevar a ese nivel de normalidad todos estos aspectos que hoy vivimos día a día. También es importante tomar en cuenta que la serotonina participa en procesos plaquetarios y enterocíticos en el sistema gastrointestinal, por lo tanto, pues no cruza la barrera hematoencefálica y es por eso que nosotros debemos de aportarla de una manera diferente a la que nosotros buscamos con la dieta. Toda la serotonina presente en el cerebro se sintetiza por las neuronas a partir de triptofano o de 5-HTP. Y el esquema aquí nos lo dice. Nosotros pues nos alimentamos, generamos este triptofano que viene en la dieta y una parte muy pequeña del 2 al 10% se convierte en 5-HTP en las neuronas del sistema nervioso y el 90% será el precursor de serotonina. El resto del triptofano se va a proteínas corporales, se va a niacina y se va a picolinato, los cuales tienen obviamente funciones y efectos en otras partes del organismo. Pero esta es la parte que a nosotros nos compete y nos interesa de manera muy puntual. Y bueno, ya incrementé los niveles de serotonina. Además de la dopamina, melatonina y otras endorfinas. Y luego, ¿qué sucede después de que yo ya lo incrementé? ¿Realmente voy a tener un impacto? ¿Realmente voy a cambiar mis procesos metabólicos? Los escépticos dirán que no, porque nunca la han probado, pero los que ya lo probamos y ya la intentamos y ya la hemos puesto en este test natural, pues déjenme decirles que sí, significa un cambio en el proceso básico del bienestar. Mejora procesos metabólicos elementales, que la persona se sienta mejor, duerma mejor, deje de comer de más, se le quiten o disminuyan sus dolores o molestias en general, que incremente la libido y se sienta con menos estrés y menos depresión. Significa más calidad de vida y sobre todo significa hacer un switch en cómo procesamos día a día todo lo que hemos aquí platicado, todo lo que interviene en sentirnos mejor y en lo que nos afecta día con día. No lo va a quitar, pero nos va a llevar a ese nivel de equilibrio que necesitamos tener para poder tomar mejores decisiones y para poder sentirnos muchísimo mejor. La ingesta tanto de triptofano como de 5-HTP nos va, como ya dijimos, a mejorar los niveles de serotonina y también nos va a incrementar otros precursores. Esto pues es también un hallazgo que pocas veces platicamos nosotros los médicos, porque acuérdense que esto de los precursores y de las hormonas siempre tiene que llevar un equilibrio. Yo no puedo aumentar excesivamente los niveles de serotonina sin que los de dopamina se queden totalmente abajo porque puedo llevar a un descontrol al paciente. Tiene que haber ese vis a vis. Si no hay ese vis a vis va a ser muy difícil poder generar este cambio. Entonces, incrementa niveles de melatonina, ayuda a mejorar los niveles de dopamina, de norepinefrina y también incrementa las beta endorfinas, lo cual
no ocurre con otras sustancias, incluyendo solamente si diéramos L-triptofano. Entonces vean la importancia que tiene 5-HTP para poder lograr que este precursor suba y equilibre con el resto de los precursores del sistema nervioso. Como ya lo mencioné en la parte anterior, yo realicé una búsqueda y revisión de más de 87 artículos relacionados. A mí ahora sí no me la platican. Ahora les puedo decir, ya con datos duros, hoy hay datos muy interesantes para poder manejar y controlar la presión, la angustia y los ataques de ansiedad. Mejora la ansiedad del paciente y van a ver cómo baja el índice de masa corporal. Mejora el insomnio, quitando todos esos periodos y lagunas de no sueño o de pérdida de vigilia y las convierte en periodos reales de sueño en cada uno de los pacientes. Realmente disminuye estos ataques de dolores crónicos de cabeza y de migrañas. Y también hay datos muy interesantes documentados en Parkinson y fibromialgia, los cuales no van a ser un tema de profundidad aquí, sino me voy a enfocar mucho a sueño. Pero vamos a comentar cada uno de ellos para que se lleven una probadita de por qué esta revisión tiene una gran importancia. Para la depresión, angustia y ataques de ansiedad, bueno, al haber una menor presencia cerebral de 5-HTP y al nosotros posteriormente aportarla, bueno, hay una disminución en el transporte de esta sustancia a través de la barrera hematoencefálica y en los estudios en donde se ha visto en estos pacientes que son altamente depresivos se observaron respuestas clínicas importantemente significativas, muy rápidas, entre 2 y 4 semanas, donde encontró el paciente ese equilibrio, y a dosis de 50 a 300 miligramos 3 veces al día de 5-HTP, no hubo efectos secundarios importantes. El paciente requirió menos dosis de otros antidepresivos, que el equilibrio se lograba a partir de unas 4 semanas, y en el momento que nosotros administramos 5-HTP, la respuesta fue mucho más rápida, entre 1 y 2 semanas, y sobre todo el estado cognitivo del paciente deprimido y angustiado fue mucho más, fue notoriamente más visible. El paciente se conducía de manera más clara y no mostraba este impacto de la depresión que tenía cuando tomaba sus otros tratamientos antidepresivos. Con relación al grado de la coadministración con antidepresivos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, pues también se observó una mejoría en los síntomas depresivos, con un porcentaje de efectividad muy, muy parecido al de 5-HTP, junto con fluvoxamina, con valores ligeramente favorables contra 5-HTP. Fíjense que estamos hablando de dos cosas que en comparación, una es un fármaco, una droga que está totalmente estudiada para depresión, y la otra es un precursor que se obtiene por diferentes vías y que compite con un efecto altamente químico contra un efecto sutilmente metabólico. Y esto permite, pues obviamente, si bien la comparación en estos estudios es ponerlo vis a vis, a lo mejor no se nota tanto porque esto es más sencillo, químicamente hablando, que lo que viene siendo un fármaco. Pero obtener resultados parecidos es un logro para una sustancia como esta. Y obviamente en estudios comparativos de efectividad respecto a otro tipo de antidepresivos como los tricíclicos, 5-HTP comparado vis a vis con ellos fue casi tan eficaz como los fármacos que se dan para este tipo de padecimientos y también en depresiones severas, mostrando menos efectos secundarios. Vamos bien, ¿sí me escuchan? Voy bien, yo ya me seguí como gordo en tobogán, pero no sé si me están escuchando. Por ahí un audio que están oyendo, por favor. No sé, ¿no? Estoy viendo los chats, perfecto, perfecto. Perfecto yo, perfecto el audio. Está bien los dos. Muy bien. Ok, ¿qué pasa con la obesidad? Interesante.
Muchos pacientes obesos y personas sometidas a dietas tienden a tener menos triptófano porque lo deprivamos en su dieta del triptófano. Por lo tanto, disminuye los niveles de serotonina en el sistema nervioso central. Esto no ayuda, definitivamente. Estos bajos niveles se van a asociar con ganas de comer carbohidratos y con atracones de comida. ¿Ok? Lo que aquí vulgarmente conocemos como, vamos a echarnos unos tacos y me como 30 porque ando deprimido y ando triste. En otros países pues serán otras cosas, ¿no? Pero acá es muy común y México tiene pues los índices más altos de obesidad y sobrepeso a nivel mundial. Las publicaciones que yo alcancé a revisar hablan de que 5-HTP disminuye la ingesta de alimentos, le ayuda al paciente a tener esa menor ansiedad por comer y en consecuencia incrementa la pérdida de peso. Ustedes me dirán, ¿qué tanto? Pues tanto como el paciente se apegue no nada más a seguir la frecuencia y la secuencia de 5-HTP semanal, sino también a la modificación a estilo de vida. Tienen que ir de la mano, a fuerza. No hay manera de que 5-HTP sea el héroe y no se haga absolutamente nada más. Le va a ayudar al paciente a disminuir esa sensación de querer comer más. Pero al rato vamos a ver cómo baja el índice de masa corporal en un paciente que no dormía. ¿Qué pasa con la fibromialgia? Bueno, pues también se observaron bajos niveles de serotonina y triptófano y se obtuvo como resultado al momento de administrar 5-HTP una mejoría en síntomas como menos dolor, aproximadamente un 35% de menos dolor, rigidez matutina, ansiedad y menores perturbaciones del sueño y fatiga al administrar 300 miligramos de 5-HTP. Y importante decir que en estas variables hay una mejoría entre un 30 y un 40%, con algunos de ellos un poquito más evidentes. Pero un 30 o un 40% de un paciente que amanece con dolor, rigidez matutina y ansiedad es una gran mejoría. Incrementar obviamente los niveles de serotonina ayuda a interactuar con la sustancia P, que hoy sabemos que está relacionado con el umbral de dolor y nos va a ayudar a potenciar los efectos de las endorfinas endógenas. Entonces, hoy 5-HTP nos ayuda a disminuir depresión, ansiedad, estrés, nos ayuda a equilibrar esta sensación de querer comer más y a disminuir el dolor en pacientes como por ejemplo en fibromialgia. Y hay otros padecimientos que también causan dolor donde se puede ver una gran mejoría. Y se hizo un estudio con 200 pacientes que tenían migrañas y que utilizaron 400 miligramos de 5-HTP junto con un antidepresivo tricíclico, en este caso amitriptilina, y que es un inhibidor de la monoaminoxidasa, y se evaluó la acción de 200 miligramos de 5-HTP junto con estos inhibidores. Después de 12 meses del estudio se observó que todos los tratamientos habían presentado mejorías, aunque el que más tuvo resultados positivos fue 5-HTP con amitriptilina, lo cual pues para estos pacientes fue muy interesante el haber cursado con esto y con una mejoría sustancial de un promedio de un 25 a 30%. En cuanto a los dolores crónicos de cabeza, sobre todo en el tipo migrañoso, también se ha observado una disminución en los niveles de serotonina importantes, una disminución de aproximadamente 40 a 50% por el mismo proceso que sigue este deterioro neuronal cuando se dan los dolores de cabeza. Se cree que el umbral del dolor se vería disminuido facilitando el proceso de dolor de cabeza, y al utilizar 5-HTP lo que se observó fue que no nada más disminuyó el umbral de dolor, o sea, mejoró a que el paciente no tuviera tanto dolor, sino que los ataques de migraña fueron mucho menores en intensidad y en frecuencia, lo cual pues fue sumamente agradable al momento de administrarlo a dosis de 300 miligramos diarios. Con respecto al insomnio, pues bueno, 5-HTP fue beneficioso en casos de insomnio y mejoró especialmente la calidad del sueño al incrementar el sueño REM.
Los casos observados fueron tratados con 200 miligramos y se observó que era sumamente efectivo y que era preferible a dosis de 600, lo cual pues tenía la posibilidad del médico de poder ajustar y utilizar una dosis un poco más alta y padecer, pues tener sueños más vívidos o pesadillas. Entonces se decidió utilizar dosis de 200 miligramos de una manera sumamente cómoda. Pero los voy a llevar al estudio, que fue lo que nos hace realmente reflexionar cuál es el impacto metabólico de un producto como estos. ¿Cuáles son las dosis diarias en general que se utilizan de 5-HTP? La literatura dice que se debe utilizar una dosis inicial de entre 50 y 100 miligramos al día. Y si la respuesta es no la que espera el médico, tras 2 semanas se puede incrementar hasta 100 miligramos 3 veces al día. Y en casos de insomnio se puede llegar a tomar hasta entre 100 y 300 miligramos antes de irse a dormir. Como la absorción no se ve afectada por la presencia de otros aminoácidos en la dieta, pues puede tomarse entre comidas sin perder efectividad. Esto es en general. ¿Qué pasa, por ejemplo, las dosis recomendadas con 5-HTP de Pineda? Y aquí ya viene un poco la cuchara de nosotros y la experiencia que hemos generado con esto. Es muy parecido, pero acuérdense que 5-HTP Pineda tiene un efecto dipot. Y este efecto dipot es al momento que nosotros lo administramos, se va liberando lentamente y va teniendo su efecto al paso del tiempo hasta la siguiente dosis. La dosis inicial de 5-HTP, que viene al 3%, este dato me lo dio la doctora Malvis, suele ser de una ámpula intramuscular a la semana de 300 miligramos. Cada mililitro tiene 150 miligramos. También se puede administrar por vía intravenosa. Ojo, si la respuesta es inadecuada, tras 2 semanas se puede incrementar hasta 2 ámpulas a la semana, lunes o jueves, martes y viernes, dependiendo del esquema que ustedes juzguen pertinente. Y créanme, tiene un efecto sumamente positivo en la dinámica del sueño, en la dinámica del insomnio y positivamente en el resto de todas las demás variables que hemos platicado. El paciente come menos, está menos ansioso, tiene mejor humor, quiere otras cosas y de alguna manera la automotivación y la manera en cómo se expresa de sí mismo es sumamente agradable. En caso de insomnio severo y sobrepeso, realmente la experiencia y lo que yo he podido utilizar y vivir en algunos pacientes es aplicarlo en un esquema por 3 semanas y después dar 2 veces por semana y después dar una ámpula por semana hasta regularizar el metabolismo. El periodo de administración puede ser hasta por 6 meses, de manera semanal, que equivale a 24 dosis, dependiendo de la respuesta. Esto va a depender mucho del tipo de pacientes que tengan y del grado de ansiedad, depresión o falta de sueño que tengan, además del grado de obesidad que puedan llegar a presentar. Algunos pacientes pueden experimentar ligeras náuseas al comienzo del tratamiento. Por esta razón, pues se recomienda empezar con dosis bajas de 5-HTP e irlas incrementando si fuera necesario, dependiendo del tipo de problemas, y evitar este tipo de eventos adversos. Y como también está bien descrito en la literatura, un exceso en los niveles de serotonina genera síndrome serotoninérgico, que se caracteriza por agitación, angustia, confusión, diarrea, delirio. Quiere decir que hay demasiada serotonina, por lo tanto, los niveles de los demás precursores bajan y entonces predomina el efecto negativo, ¿no? Confusión, angustia, agitación, baja la presión o sube la presión y obviamente pues el paciente se convierte en un caos por este exceso de serotonina. No ha habido algún caso en que cuando se da suplementación con 5-HTP haya este tipo de síntomas, porque realmente al darlo una vez por semana nosotros estamos dando una dosis muy segura que nos va a permitir poder controlar al paciente y tenerlo en un estado sumamente positivo y adecuado. No se recomienda tomar 5-HTP con otro tipo de antidepresivos, aunque hay estudios que sí hablan de poder hacer una sinergia, preferentemente pacientes que hayan tomado antidepresivos y ya lo suspendieron, puede darse 5-HTP o poder utilizarlo de una manera en que lo podamos monitorizar más estrictamente.
Obviamente los antidepresivos más habituales con los que podría interactuar pues, son los SSRI, que son los que promueven la recaptación de la serotonina, o los inhibidores de la monoaminoxidasa. Bien. ¿Qué más? Pues este es el estudio del sueño que yo les platicaba. Fíjense bien, este es un estudio muy interesante que habla de cuáles son los efectos circadianos del sueño y la pérdida de serotonina. Por aquí tengo alguien en el chat, me está dando 5 minutos, 25 minutos más, perfecto. Sí, amigo, no te preocupes, ahorita le damos velocidad porque ya esto es muy rápido. Este estudio se hizo en un paciente de 28 años con distonía y parkinsonismo fluctuante y tenía alteraciones en periodos de sueño de más de 14 días y hasta 48 horas de sueño continuo. Fíjense bien cómo las fluctuaciones del sueño y no sueño llevaban a este paciente a un estado muy impropio, además de que tenía una producción de melatonina circadiana totalmente perdida y una pérdida de los niveles de cortisol. Se midieron los resultados y los parámetros medidos utilizando 5-HTP y levodopa. Fíjense bien, esta es para mí la gráfica del estudio y la gráfica de la plática. Esto es antes de 5-HTP. Todas las barras negras en el día 1, día 2, hasta el día 14, sueño, despierto, sueño, despierto. Fíjense cómo tenía muchas lagunas entre las 2 de la mañana, las 10 de la noche, no tenía un periodo de sueño fisiológico. ¿Qué pasa cuando le empezamos a dar 5-HTP? Estas lagunas desaparecieron. El paciente tuvo periodos de sueño desde las 10 de la noche a un promedio de las 8 o 9 de la mañana. Vean el estado antes y el estado después. 5-HTP te lleva a un estado de sueño fisiológico muy interesante. Solamente hay una manera de saberlo, utilizándolo, poniendo a prueba al paciente para que mida sus tiempos de sueño. Preguntarle en la mañana cómo se siente. Realmente hay una gran mejoría. Vean cómo la profundidad del sueño llevó al paciente entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana a tener, después del tratamiento, 603 minutos de tiempo total, que equivale a 10 horas, cuando antes tenía 11 horas, casi 700 minutos de sueño totalmente discontinuo. Y antes tomaba 2 siestas de 211 minutos. Después de 5-HTP, solamente tenía una siesta de 30 minutos al día. Vean cómo las diferencias en esto de sueño en el día se vio totalmente regularizada con 5-HTP. El paciente ya no se dormía de día, solamente dormía de noche y su profundidad de sueño REM fue mucho más estable después del tratamiento. Son los niveles de melatonina. Vean cómo la melatonina antes de 5-HTP estaba totalmente flat. No había un comportamiento importante. Tenía un nivel sérico entre 7.5 y 16.6. Después de 5-HTP, prácticamente duplicó sus niveles de serotonina en la noche. Por lo tanto, por eso dormía mejor. De 19.9 hasta 39.8 picogramos por mililitro. Mejoramos serotonina, mejoramos melatonina. ¿Cuáles fueron otros efectos metabólicos? Ya me faltan 2 o 3 slides nada más. Otros efectos metabólicos fueron disminución de índice de masa corporal de 31.2 a 26.3. A ver, platíquenmela. ¿Cómo durmiendo mejor y llegando a un sueño más profundo, el paciente disminuyó su índice de masa corporal? Su tránsito intestinal mejoró de 22 horas 22 minutos a 10 horas 48 minutos. En la evaluación de pruebas de atención dirigida, el paciente pudo manejar más palabras, 46 versus 42, manejó mejores los colores de 58 a 40 y la correlación colores-palabras mejoró de 37 a 41 antes y después del tratamiento. Y en las tarjetas de Wisconsin, que es una manera de medir también los niveles de razonamiento y conceptos, mejoró un criterio adicional y los errores de preservación se fueron a 0, lo cual, pues el paciente tuvo un mejor estado de
conciencia. ¿Cuáles son los protocolos que yo les sugiero utilizar en estos modificadores metabólicos? Hablamos del detox, que fue una ámpula de aminoácido complex, una ámpula de tiamina y una ámpula de timox, vía intramusculado por sueroterapia, siempre antes de iniciar cualquier procedimiento lipolítico y subsecuentemente una vez por semana, dependiendo de la respuesta del paciente, hasta por 8 o 10 semanas, puede ser más, por supuesto. ¿Y qué esperaríamos? Una mejora metabólica sustancial, una disminución de peso evidente, de cuando menos 5 a 8 kilos, menor congestión de fluidos, mejor estado de ánimo y el paciente se va a sentir menos hinchado. El paciente lo nota de un día a otro y lo va sintiendo a través de la semana. Y el segundo protocolo que yo les comento, que no es un protocolo, pero es un protocolo, es una ámpula de 5-HTP intramuscular, o se puede dar también por sueroterapia por semana, y la dosis se va a poder incrementar dependiendo del paciente, si el paciente tiene síntomas exacerbados o es muy obeso, porque el metabolismo es un poco más lento. Se puede administrar paralelamente con otros procedimientos. Yo hago la lipólisis localizada y administro 5-HTP. ¿Qué esperaría con esta administración? Una mejora importante y sustancial del sueño, disminución en la compulsión a comer, mejora en el estado de ánimo y en los estados depresivos y una disminución importante de peso y mejora de los estados de dolor. En conclusiones, mis estimados compañeros, que son 53 en este momento, incluyéndome a mí, el uso de modificadores metabólicos de Pineda nos permiten mejorar el bienestar de los pacientes, comprobadito, ¿eh? La dosis y frecuencia de su aplicación nos permite ver resultados desde la semana 2 y los productos Pineda cumplen con las premisas de seguridad y calidad que necesitamos, además de una excelente biocompatibilidad, lo que nos permite hacer estas combinaciones. Miles de historias de éxito se escriben cada día con pacientes que bajan de medidas, mejoran su piel, se sienten mejor gracias a esta línea de productos. Hoy se están documentando casos mexicanos con el uso de 5-HTP en diferentes patologías, pero esa será otra historia que ya les platicaré en una siguiente plática. Muchísimas gracias.